Vamos a ver aquí. Listo. Bueno, esquema básico antibiótico, ¿no? Ante una quemadura, se puede considerar que una quemadura inicialmente es una quemadura estéril, inicialmente, porque el medio, al verse afectado por algún agente, eh, afecta a los tejidos, pero a la vez también impide el crecimiento bacteriano, ¿no? Pero luego, a partir del segundo día, progresivamente se va a establecer un proceso de colonización bacteriana. Esto va a ir aumentando, ¿no? Siendo los primeros días los gérmenes más relacionados los gram positivos que están en la piel, ¿no? A partir de la segunda semana, ya empiezan a aparecer los gérmenes gram negativos, entre los que, como ya hemos mencionado, se encuentran las pseudomonas, las enterobacterias, el Serratia, ¿no? Y tenemos nosotros que el cultivo de la herida nos va a ayudar a seleccionar qué cobertura antibiótica nos va a ser útil basándonos en la resistencia registrada de las bacterias, ¿no? Hay bacterias que ya son resistentes a algunos antibióticos. En relación a los cultivos cuantitativos de la escala, con recuentos superiores a 10 a la 5, recuerden, 10 a la 5 es el valor que se considera como patrón para estimar que exista ya una infección, ya una ruptura de equilibrio. Por debajo de 10 a la 5 podríamos estar hablando de colonización bacteriana sin necesidad de producir una infección. Esa ruptura del equilibrio se va a dar por lo general con el número de bacterias que están presentes por gramo de tejido, ¿no? Entonces, cuando se hace un cultivo cuantitativo para estimar esa cantidad. Estos es un poco los parámetros generales que nos van a servir para tomar decisiones. Actualmente existen 7 antibióticos contra el MRSA, son unas siglas de un germen que realmente ha creado muchos problemas en los últimos tiempos, que es el meticilina resistente Staphylococcus aureus. Está en inglés en realidad. Es Methicillin Resistance Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus meticilino resistente. Lo que pasa es que la meticilina es un antibiótico que se estuvo usando mucho de vanguardia para casos resistentes de Staphylococcus aureus, pero ya ahora estamos viendo resistencia al antibiótico usado para agentes o gérmenes resistentes. Entonces, es muy importante conocer las alternativas actuales que disponemos. Entre las que actualmente tenemos la vancomicina, que se usa mucho, pero ya también hay resistencia, ¿no? Por ejemplo, en el hospital usamos mucho vancomicina, por ejemplo. La daptomicina, el linezolid, el trimethoprim sulfametoxazol, la quinupristina, dalfopristina, la clindamicina y la tigecyclina. Estos son fármacos que tienen acción contra gérmenes meticilino resistentes, que son alternativas, son antibióticos caros que no siempre están disponibles, pero que sirven de alternativa, ¿no? La mayoría de ellos, algunos no, como el trimethoprim sulfametoxazol es más convencional, igual que la clindamicina, pero estos son fármacos alternativos que se deben de tomar en cuenta, recordando que estas son mayormente infecciones intrahospitalarias, ¿ok? Dentro del tratamiento antibiótico, dejando un poco de lado el enfoque sistémico, ¿no? Que es importante, está el tópico, ¿no? Y aquí mucho, ese caballito de batalla, en todo caso podemos hablar así, es la sulfadiazina de plata, el caballito de batalla. ¿Para qué sirve? Básicamente es un antimicrobiano tópico, está indicado como tratamiento adyuvante y sirve para prevenir infecciones en quemaduras de segundo y tercer grado. Recuerden ustedes la extensión, el tercer grado profundo, segundo grado compromiso dérmico epidérmico, ¿no? Con presencia de ampollas y el primer grado epidérmico. Se aplica una capa de crema unas 2 veces al día y se cubre con una gasa, ¿no? Mecanismo de acción, básicamente lo que se describe es que los iones de plata que tiene esta crema son responsables de generar el efecto bactericida, ¿no? La silverdiazina de plata o sulferdicina de plata.
el efecto antimicrobiano para bacterias gram negativas y gram positivas y también levaduras hongos, que están relacionados con las quemaduras, ¿no? Entonces, esto es muy usado como complemento tópico para aplicar sobre las lesiones, ¿no? Hay efectos secundarios, sí, hay algunos efectos secundarios a tomar en cuenta, sobre todo cuando el uso ya es más prolongado, ¿no? Tenemos el enrojecimiento local, ¿no? El eritema, el prurito, tenemos el rash, tenemos los cambios en la piel, reacciones de hipersensibilidad, anemia hemolítica y aplásica, que es la más severa de todas. Por eso cuando hay tratamientos prolongados con estas cremas, porque el paciente tiene quemaduras extensas, hay que hacer hemogramas de control para poder descartar ese tipo de reacciones que en su mayoría son temporales, ¿ok? La leucopenia, la granulocitosis son parte de los efectos secundarios que se pueden observar en de este tipo de fármaco, la silbevacina de plata. ¿Cuándo se contraindica? Bueno, hay algunas contraindicaciones específicas que son la hipersensibilidad, hay que evitarlo durante el embarazo, en niños menores de 2 años también. Hay que tener precaución en anemia por deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Hay que usar con precaución en pacientes con enfermedad hepática y renal, ¿no? Acá tenemos algunas referencias importantes que son del 2013, esta, ¿no? Que pueden ustedes revisar y podemos nosotros ver la presente conclusión. A esa fecha, obviamente, habría que hacer una actualización. Hay conclusiones limitadas por el volumen y calidad de los estudios, pero podemos decir que el mayor volumen de evidencia sugiere que la sulfadiazina de plata tópica se asocia con un incremento significativo de las tasas de infección en heridas por quemaduras y una mayor duración de estancia hospitalaria en comparación con los apósitos o sustitutos de piel con riesgo de sesgo alto. Actualmente los efectos profilácticos en quemaduras no están demostrados. En general, los tratamientos antibióticos profilácticos no están demostrados. De ahí la importancia de que nosotros podamos hacer un uso juicioso de los antibióticos. Como ven en esta revisión, no se halló mayor efecto del uso de estas cremas. Sin embargo, la presento aquí porque su uso, y ustedes lo podrán ver, es muy difundido, ¿no? Cuando se hace una cirugía, muchas veces el cirujano deja una cobertura antibiótica, ¿no? Yo opero, dejo 5 días de antibiótico. Es una práctica empírica totalmente, ¿no? La efectividad de esos protocolos preventivos, profilácticos, no está demostrada y de ahí que es un tema pendiente que debería actualizarse. Acá tenemos otro estudio, este es del 2010, también se hizo una revisión sistemática de la profilaxis antibiótica. Acá ven ustedes, este es típicamente un diagrama de tipo metaanálisis, y van a ver ustedes cómo la mayoría, miren, tienen muestras pequeñas, ¿ven? Pequeñas, muestras pequeñas, ¿no? Muestras pequeñas. Acá este es un estudio un poco más grande, acá también, pero están muy cerca. Ven, acá está el rombo final se ubica exactamente en la línea neutra, que no está ni a favor de la profilaxis ni a favor del control, lo cual indica de que los metaanálisis hasta ese momento de estudios abiertos relaciones que se han realizado mostraban que no había un efecto profiláctico de los antibióticos, ¿no? Es metaanálisis, ¿no? Entonces, concluíamos que la profilaxis con antibióticos sistémicos tienen un efecto beneficial en pacientes quemados, pero que la calidad metodológica de la data es pobre, ¿no? Como se ve en ese cuadro. Algunos mostraron algunos resultados beneficiosos, pero la conclusión del estudio fue diferente. En estos profilaxis, de manera convencional, no son recomendadas para pacientes con quemaduras severas, ¿no? Más que aquellas que se usan de forma perioperatoria.
y hay necesidad de desarrollar ensayos clínicos controlados, ¿no? Para poder determinar el verdadero valor de estos tratamientos. Sin embargo, es muy difícil en un paciente gran quemado establecer esquemas de estudio de tipo experimental con pacientes en esa condición, porque son pacientes que tienen una mortalidad importante. Entonces, ahí probablemente va a ser muy difícil poder obtener ese tipo de estudios y poder sacar conclusiones. Muy difícil, ¿no? Otro estudio, vemos profilaxis antibiótica sistémica en, ¿no? en países en low middle income countries. Ese es el término, low middle income countries. Países de bajo y mediano ingreso, ¿no? Y dice, ¿no? En estos pacientes rutinariamente se dan antibióticos profilácticos sistémicos, reduciendo la infección de las quemaduras, morbilidad y mortalidad. O sea, la pregunta, ¿el uso de estos profilaxis antibióticas en estos países reduce la infección, la morbilidad y la mortalidad? Y se pudo observar en ese estudio de Stewart, que está aquí, del año 2015, que las quemaduras en estos países se complican por básicamente los siguientes factores: condiciones no higiénicas por malnutrición, uso de dressings, coberturas hechas en casa, ¿no? Que son improvisadas, y también por el tratamiento que se inicia tardíamente. Entonces, también concluye este estudio que el uso de antibióticos profilácticos sistémicos de rutina no previene la infección de las heridas y es común que se abandonen en países de altos ingresos, ¿no? El high income countries, debido al incremento de la resistencia antimicrobiana y también a la superinfección no bacteriana, ¿no? De otro tipo de gérmenes como hongos, por ejemplo, ¿no? Muy interesante. El mismo estudio también, ¿no? En países de bajo y mediano ingreso, ¿no? Este tipo de profilaxis reduce infección, morbilidad y mortalidad. Este es un poco el resumen de 704 publicaciones, 48 cumplieron con el criterio de ser examinados. Tres estudios en países de bajo y mediano ingreso representaron la mejor evidencia disponible. Dos de ellos eran ensayos clínicos randomizados y uno era una cohorte retrospectiva. Observaron que no había diferencia en relación a la infección de la herida o alguna otra infección y en relación a la estancia hospitalaria entre ambos grupos. Un ensayo clínico describió más heridas infectadas con Pseudomonas aeruginosa con antibióticos profilácticos comparado a los controles, ¿no? O sea, contraproducentemente, ¿no? En conclusión, se llegó a determinar que la evidencia disponible no soporta su uso, ¿no? Tenemos la profilaxis antibiótica, acá podemos decir que no se recomienda, ¿no? Muy interesante esto. No se recomienda la administración de antibióticos sistémicos profilácticos durante la asistencia inicial al gran quemado, ¿no? No es que llega, vamos a darle por si acaso. No, esa práctica no es recomendable. Por el contrario, esta puede aumentar, ojo, las tasas de infección y puede promover el desarrollo de otras infecciones secundarias o puede producir algunos problemas asociados como diarrea o incrementar la resistencia bacteriana para otros antibióticos, ¿no? Esta es un nivel de evidencia medio con recomendación fuerte, ¿no? Eso es lo que no se recomienda. ¿Qué se recomienda? Se recomienda la profilaxis antibiótica sistémica previa a la realización de procedimientos quirúrgicos de escisión o resección de superficies ampliadas, como prevención de bacteriemia secundaria. Nivel de evidencia medio, recomendación fuerte. ¿Qué pasa aquí? Normalmente, por ejemplo, bueno, hay algunos estudios que han podido probar la eficacia profiláctica de los antibióticos, pero en cirugías como cirugías de vesícula, por ejemplo. Entonces, a partir de esos hallazgos se ha extrapolado a otras operaciones y se tiene un poco la evidencia de este tipo para proponer
que el uso profiláctico prequirúrgico tenga una utilidad, prequirúrgico. Si luego hacer una esterectomía, se coloca. ¿Por qué? Porque durante estos procedimientos se liberan gérmenes a la sangre y se producen bacteriemias. Entonces, muy importante que haya una cobertura. Pero eso es básicamente en esa particularidad, ¿no? Luego, ¿a quién más nos dice? Todo esto viene de esta revisión sistemática del 2017. Este es un estudio de Ramos y colaboradores que dice, ¿no? Eh, profilaxis antibiótica sistémica en pacientes quemados, revisión sistemática, ¿no? Muy interesante esta conclusión. ¿Qué más tenemos? Dice, en nuestra unidad, la de este grupo, el antibiótico de elección para la profilaxis preoperatoria en intervenciones iniciales es la ceftazidima, 2 gramos endovenosos en 5 minutos antes de la inducción anestésica, ¿no? Si hay una alergia a los beta-lactámicos, como lo es la ceftazidima, se usa el levofloxacino, 500 miligramos endovenosos. Nivel de evidencia medio con recomendación débil, ¿no? Luego, si el procedimiento quirúrgico es prolongado, se recomienda repetir la dosis del antibiótico en el quirófano para mantener concentraciones por encima de la concentración media inhibitoria del microorganismo y lograr una máxima efectividad. Nivel de evidencia medio con recomendación fuerte. Se administra la segunda dosis de ceftazidima, 2 gramos endovenoso, 3 horas luego de la primera dosis. Finalmente, cuando se hacen intervenciones sucesivas, el esquema antibiótico debe seleccionarse de acuerdo a la flora prevalente en la unidad. Se toma como referencia. ¿No? A veces hay servicios que ya tienen, ya conocen, ya saben que ellos tienen pseudomonas de tal tipo, que son resistentes a... Y hay una cierta pauta. Pero cuando no se tiene esa información, como la que hemos mencionado simplemente, de manera empírica se puede asumir que es el germen que suele ser prevalente en la unidad de quemados, ¿no? Y a los cultivos de seguimiento del paciente, ¿no? Muy interesantes estas conclusiones relacionadas. ¿Qué más podemos decir en relación a los antibióticos? Muy interesante es respaldar con evidencia este tipo de temas, ¿no? La excisión temprana o el injerto de piel de pacientes quemados severos mejora el pronóstico. Acá se ha hecho una cohorte retrospectiva, ¿ya? En Japón. Observen, ¿ven? Acá es la tabla 2. Acá tenemos un estudio de score de propensión para controlar variables confusoras. De acá es una cohorte que no está pareada. Vemos nosotros mortalidad en hospital. Podemos observar que no hay diferencia significativa haciendo cirugía temprana o no. Lo mismo, estancia hospitalaria también, no hay diferencias significativas. Duración en ventilación mecánica o duración del uso de catecolaminas, tampoco. Pueden ver ustedes los valores de P, no hay diferencias significativas, pero cuando se hace el score de propensión podemos observar que además tampoco hay diferencias entre ambos, el grupo con cirugía diferida o el grupo con cirugía temprana, ¿no? En relación a los problemas que se han mencionado. ¿Qué más podemos decir? Que el tratamiento con antibiótico endovenoso activo contra gérmenes aislados en la quemadura, ¿no? Si no se cuenta con datos de cultivo, hay que usar antibióticos de amplio espectro o, como hemos dicho, referirnos a la flora o a los gérmenes prevalentes en el servicio. 5 o 7 días de cefazolina, 2 gramos endovenoso cada 8 horas, o si es que se sospecha de meticilina resistente, vancomicina 20 miligramos por kilogramo cada 12 horas endovenoso. A partir de la primera semana hay que añadir contra el antibiótico con regran negativo ceftazidima 2 gramos endovenoso cada 8 horas más vancomicina, ¿no? ¿Qué podemos ir concluyendo? Que no existe una sola pauta antibiótica universal, no existe. Esto es una conclusión del estudio de Norbury, ¿no? Publicado en 2016. La elección va a depender mucho de varios factores, entre ellos el cuadro clínico, el germen que es aislado, la sensibilidad antibiótica, otros focos sépticos, por ejemplo, los pulmones, que es lo más frecuente, catéteres endovenosos, infección de tracto urinario, sinusitis, otitis media, abdomen. El
el foco séptico o el germen no siempre proviene del mismo paciente, sino proviene de una serie de fuentes, entre los que se menciona aquí, y son de naturaleza intrahospitalaria mayormente, ¿no? Mayormente. ¿No? Muy interesante. Acá tenemos un caso de un niñito de 1 año 4 meses, ¿no? Quemado grave del 45% de extensión, ¿no? En cuero cabelludo, cara, miembros superiores e inferiores, abdomen, asociado con síndrome de quemadura inhalatoria, lesiones de dedos por carbonización. Mal perfundido, reactivo dolor con signos de shock, este es el caso. Se hizo una intubación electiva, se realizó la tolet y escalectomía de los miembros inferiores y se llevó a cuidados intensivos pediátricos. Recibió múltiples esquemas de antibióticos durante el tiempo que estuvo en UCI. El 23/8, siguiendo la secuencia cronológica, comienza con registros febriles, se observa secreción blanquecina, ¿ven? Con mal olor en miembros inferiores. Luego se toma muestra de la secreción, quirófano se envía al laboratorio. Y acá pueden ver ustedes, no se ve muy claro, pues Aspergillus, es un hongo, ¿no? Aunque dice, no se observan elementos compatibles con hongo, pero es Aspergillus sección flavi, ¿no? Ese es un poquito el hallazgo. Acá pueden ver ustedes, típico, ¿ven? Eso que da como algunos ejemplos que pueden ser prácticos, ¿no? Dice, esto se forma así como una lámina, ¿ven? De un color amarillento sobre las lesiones superficiales, quemaduras superficiales, pero no son infección. Esto no es infección, son una proteína fibrina que se forma como una capa muy fina, ¿no? Y se llama es lo que se llama una pseudoescara. Es muy fácil removerla durante la limpieza quirúrgica sin necesidad de cortarla, solamente con presión nada más. Otro caso, podemos ver ustedes aquí, ¿no? Que plantea dudas, ¿no? Acá pues se puede ver, esta es una zona dadora de injertos, estos son la que es con el dermato se saca la piel y se puede ver la inflamación de la zona y hay sangrado. Y si no, no es una infección, obviamente, acá se plantea en la pregunta y básicamente es por rascado, ¿no? Rascado y una autolesión producida, ¿no? Otro tipo de lesión, observen ustedes una especie de vesículas o de cicatrices que hay alrededor de una evolución muy tórpida. Acá esto de lo que obedece es a una cicatrización parcial de una quemadura de espesor parcial, ¿no? No es una quemadura, no requiere un antibiótico. Otro ejemplo, este por ejemplo es una escara típica, ¿ven? Pero es una escara que se está acompañando de flogosis, ¿ven? Bien marcada alrededor, ¿ok? Muchas veces, y es lo que ocurre normalmente, la infección en una escara no se establece acá, se establece en el plano profundo, de ahí la importancia de usar agentes tópicos. En este caso, dada la naturaleza de la lesión y dado la inflamación observada, se considera, sí, el uso de antibióticos. Otro ejemplo muy similar al anterior, donde se puede ver, acá se observa la escara, ¿eh? Eso es. Y los bordes inflamados. La pregunta ¿es infección o no es infección? ¿No? Acá básicamente podemos decir que es propio de la naturaleza de la escara. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que las quemaduras son la tercera causa, ojo, tercera causa de muertes por accidentes en niños y la infección la principal complicación en quemados, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus son los principales agentes que colonizan estas heridas. El diagnóstico microbiológico cuantitativo es fundamental, ya que es la primera herramienta que utilizan los médicos en el Hospital Pediátrico Avelino Castelán. Esta es un poco la conclusión del estudio para definir la infección, el diagnóstico microbiológico, ¿no? Hemos recordado que el patrón es el 10 a la 5, cantidad de gérmenes por gramo de tejido. Además, se identifica el agente etiológico y proporciona la terapia dirigida a través del informe de la sensibilidad antibiótica, que es lo que hemos visto los estudios
cuantitativos. El cultivo de superficie con hisopo puede ser una alternativa, pero no llega a darnos la información, en realidad la cantidad de gérmenes, que es lo que define la infección finalmente. ¿Ve? La definición de sepsis, que debe ser tomada en cuenta de acuerdo al consenso internacional, tercer consenso internacional de la Sociedad Europea de Medicina y de Medicina de Cuidados Intensivos y de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos, ¿no? Es una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida debido a una respuesta de la persona, del paciente, desregulada, o sea, alterada hacia la infección. Es básicamente lo que se considera como sepsis. Es una respuesta, es una alteración de respuesta fisiológica a la infección. Esa respuesta alterada fisiológicamente hablando a la infección es lo que se va a considerar como una sepsis, ¿no? Acá tenemos la sepsis con quemaduras, de acuerdo al estudio de Borac, ¿no? Este es del año 2020. Nos dice, el daño a la piel de las quemaduras severas elimina la barrera de protección, ¿no? Y se asocia con las enfermedades críticas y con estancias en cuidados intensivos prolongadas, incrementando los riesgos de sepsis en la quemadura en comparación con los otros pacientes hospitalizados. La dificultad para diagnosticar sepsis en pacientes severamente quemados es debido a la fisiopatología de, de la sepsis, puede enmascarar, ¿no?, el diagnóstico inicial y el tratamiento, ¿no? La incidencia de sepsis en pacientes con quemaduras mayores o iguales al 20% de superficie corporal total van del 3 al 30%, siendo la causa más común de muerte y también más comúnmente asociada a la neumonía. Otras definiciones de sepsis en quemados, acá podemos tener sepsis más de tres de los siguientes: temperatura mayor a 39 o menor de 36,5, taquicardia progresiva más de 110, taquipnea progresiva, trombocitopenia, hiperglicemia, inhabilidad para continuar con la alimentación enteral durante 24 horas. Cualquiera de tres de estos consideran que son criterios de sepsis. A través de la infección se demostró que al menos uno de los siguientes, también, que es el cultivo positivo, la identificación patológica de los tejidos y la respuesta clínica a los agentes antimicrobianos, o sea, la respuesta positiva cuando se administran antibióticos. Estos son criterios que sirven para poder diagnosticar, según la ABA, criterios de sepsis. Eh, por otro lado, tenemos nosotros que tres consensos que definen la sepsis y el shock séptico. El estatus mental alterado, ¿no? Perdón, la presión sistólica menor de 100. Recuerden que cuando hay una infección, una sepsis, se produce, perdón, lo que se llama un shock distributivo. Se produce una constricción y hace como un secuestro del, de la cantidad de sangre y se produce un cambio en la presión arterial. Se llama un shock distributivo, típico de la sepsis, ¿no? El rango respiratorio es mayor de 22 por minuto, ¿no? Después tenemos algunos otros criterios de saturación de oxígeno variables, ¿no? Los requerimientos de vasopresores, el uso de creatinina o de volumen urinario, bilirrubina, conteo de plaquetas, algunos otros criterios para shock séptico, el uso de vasopresores que son requeridos para mantener la presión en mayor de 65. Si ustedes, no sé si recuerdan algunos casos recientes donde ha habido personas que estando en UCI han necesitado vasopresores para mantener la presión arterial, pero los vasopresores tienen algunas contraindicaciones y a veces pueden producir necrosis distales. Y ha habido casos de pérdida de miembros, por ejemplo, por ese motivo, ¿no?
Algunos otros criterios más, cómo se define sepsis en pacientes con quemaduras, para comparar la incidencia y la ocurrencia relacionada en el tiempo de la sepsis, se usan diferentes elementos, ¿no? Eh, para